Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro video aquí en nuestro canal de DevHack. Vamos a crear un playlist acerca de un tema que está muy de moda, que es un boom en el mundo de Android, que le dieron muchas platillos, bombos y demás. Hasta el VP de Android habló sobre esto. O sea que yo ni lo conocía, creo que lo conocí hace como unos 2 años en un Google I.O., pero jamás lo había visto y pues que él salga en un video de estos, pues es como que significa que algo muy importante, muy relevante en el mundo de Android. Y esto es Compose, Jetpack Compose, la nueva forma, el nuevo toolkit framework para hacer UI en Android. Así que vamos a hacer diferentes videos para explicar acerca de esto y recorrer los diferentes Code Labs y ir avanzando, creando algunas aplicaciones de ejemplo y demás. Pero para eso tenemos a un gran amigo, una persona de la comunidad y que también es experto en Android, que lleva muchos años desarrollando en Android y que es reconocido como un Google Developer Expert en Android. Nos acompaña Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Juan, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Te saludo desde acá, desde Medellín. Muy contento de volver a compartir contigo y con toda la comunidad toda la información acerca de los últimos desarrollos de Android y de las nuevas herramientas, frameworks que de verdad nos siguen sorprendiendo y nos siguen facilitando un poquitico la vida. Entonces, nada, súper contento de estar aquí contigo. Gracias, Carlos. Gracias por sacar tu tiempo, por estar con nosotros y por compartir. ¿Quién es Carlos? Por si de pronto alguien no te conoce. ¿Quién es Carlos? Bueno, eventualmente, probablemente algunos no me reconocerán. Soy Carlos Daniel Muñoz, Google Developer Expert en Android, pero llevo desarrollando software hace aproximadamente poco más de una década. Entonces siempre llevamos aquí a cuestas un montón de experiencias muy bonitas, muy divertidas, muy chéveres. Entonces, nada, actualmente trabajo como mobile engineer en una compañía de tecnología llamada La House, ¿cierto? Tecnología enfocada para todo el tema inmobiliario. Y, y nada, súper contento y súper feliz de poder seguirme asombrando con todas las cosas todas las herramientas con las que tenemos para trabajar día a día. Y obviamente aquí aportando a la comunidad, que es lo que nos gusta hacer. Claro. Carlos lleva muchos años en la comunidad y más que todo en la comunidad Android, lidera varias comunidades en Colombia, específicamente en Medellín, pero ahora con la pandemia eso se globalizó, así que ya, Sí, señor, ahorita- sí. ya uno decir que la comunidad es como, sí, el nombre de GDG Cali, GDG Medellín o Android Medellín, pues como que ya se volvió como que no, Android Latinoamérica, Android, ¿no? Pero, Efectivamente. pero como by Medellín, ¿no? Pero bueno. Hoy en este primer video vamos a hablar sobre el porqué de Compose. ¿Por qué nace Compose? ¿Cuáles son los beneficios que nos trae Compose? ¿Cuáles podrían ser las desventajas que nos da Compose? Y pues eso es lo que queremos hablar en este primer video. Así que, Carlos, empecemos por ahí. ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas del por qué nace Compose? Es una pregunta, Juan, a ver, digamos que es interesante, por no decir que es compleja, Sí, claro. porque, porque Compose, a ver, obviamente, aquí digamos son opiniones mucho más personales, ¿cierto? No es que lo que ha dicho Juan Guillermo o Carlos Daniel sea lo que la movida y cómo se va a seguir moviendo todo, ¿no? Son solamente aquí unas visiones que podemos compartir o no con la gente. A ver, pero Compose llega en un momento súper interesante porque nos permite dar, digamos que, una especie de paso evolutivo en la forma que veníamos desarrollando la UI en Android, ¿cierto? Nosotros veníamos desarrollando la UI de una forma imperativa, ¿cierto? ¿Cómo Exacto. así que imperativa?
teníamos en Android, siempre teníamos un árbol de vistas, ¿cierto? El objeto principal en Android para mostrar algo era una view e imperativamente nosotros le cambiamos el estado a la view, ¿cierto? Entonces la view tenía unos setters y unos getters para nosotros cambiarle el estado. ¿Y qué era cambiar el estado? Setearle una propiedad. Por ejemplo, teníamos un texto y queríamos que ese texto tuviera un título en particular. Lo que hacíamos era ir a la view del texto, setearle con la propiedad setText el nuevo texto y ahí quedaba, ¿cierto? ¿Qué implicaba? Que eso, tendríamos que hacer eso para absolutamente todas las vistas que teníamos en nuestras pantallas. Entonces, entonces, se venía siempre trabajando las views como un árbol en XML y esos XML, dependiendo de la complejidad de la vista, podía crecer mucho, 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 pero también la forma en que estábamos trabajando de setear la información a cada uno de los elementos de ese XML, también podríamos inyectar fácilmente unos issues. ¿Sí? Por eso es que el equipo de Android fue evolucionando de hacer unos seteos con el FineView individualmente, luego llegó, si no recuerdas, el data binding, luego llegó el view binding y Sí. ahora digamos que damos un paso mucho más interesante y es con el tema de Jetpack Compose. Y la gran diferencia es que Jetpack Compose es definición de una UI totalmente declarativa. Es como una especie, sí, hablamos de declarativo. ¿Y cómo así que declarativo? Yo solamente estoy definiendo unos bloques para cada view donde declarativamente le digo qué tiene que hacer y él automáticamente emite lo que yo le digo que quiere hacer. Entonces, de esa forma, nosotros nos encargamos de definir objetos que componen la view, la vista, ¿cierto? De ahí viene el nombre de compose. Son funciones composable, componibles en español. Pues hablemos en el término en el que todo lo leemos, el composable. Sí, claro. Y, y lo que hacemos es definirle con cada de estas funciones composable, emítame la información que quiero. Y es una forma mucho más controlada, mucho más eficiente y mucho más interesante de desarrollar las cosas hoy en día. Exacto. Gracias por explicarnos ese pasado y ese presente. Quiero agregar también que, pues, el pasado, como dices tú, acerca de la programación declarativa, la programación imperativa, como lo hacíamos antes, pues usábamos un XML además. Y pues yo lo que a veces pienso es, para nosotros es muy normal un XML en estos momentos porque llevamos años haciéndolo de esa forma. Pero yo pienso en alguien que llega nuevo, aprende Kotlin, porque dicen Kotlin es el lenguaje para hacer aplicaciones Android, y cuando tiene que ir a hacer la interfaz gráfica, tiene que aprender varias cosas de XML y cómo es el árbol y cuáles son las propiedades y otras cosas. Entonces, como que, bueno, pero es que me dijeron aprender Kotlin y también tengo que aprender otra cosa, ¿sí? Entonces, no se hace como tan transparente, por decirlo así, que yo hago Kotlin, pero tengo que usar otros mecanismos para crear, para este caso, la UI. Entonces, algo interesante también que digo de Compose es que es Kotlin. Así que no tienes que aprender otra cosa. Simplemente aprendes Kotlin, lo sabes muy bien y también tienes buenas prácticas de desarrollo, así que puedes crear tu UI con eso que aprendiste de Kotlin. Y esto nos lleva también a que, pues, exista una fuerte cohesión en mi parte de UI, porque antes teníamos esa parte de XML, más una activity, más de pronto un view model y demás, pues creamos un fuerte acoplamiento entre esto y no una fuerte cohesión. O sea, que si es algo meramente de la UI, pues se trate en la UI y no tenga que tratarlo en una activity, más un view model, más otra cosa. Ahora con Compose, esta cohesión es mayor porque al hacerlo todo en Kotlin y hacer mis funciones, como decías tú, Composable, pues todo lo que tiene que ver con la UI lo estoy manejando ahí. No tengo que irme a otro lado. A veces sí, tengo que traer algún estado, algunos datos, pero ya ese acoplamiento es mucho menor porque todo lo estoy manejando de una forma más adecuada, de forma declarativa, con Compose. Así que creo que nos trae un gran beneficio. Sin embargo, ¿piensas tú, y voy a empezar para no darte siempre las preguntas de pronto complejas que dices que puede ser un debate, empezar por mi lado es, ¿qué desventajas podrías ver con Compose? Y empiezo yo para que después digan, es que Juan me da todas las preguntas. Y dice, pues empiezo, es que pienso que no tiene que ver con Compose, sino más por como las buenas prácticas de desarrollo.
porque sabemos que, y nos han enseñado y leemos y demás, que una función debería ser corta, debería ser pequeña. eh, Algunos libros dicen 20 líneas, bueno, eso ya depende de cómo tú lo hagas, de algunos guidelines de tu empresa y demás, pero he visto en diferentes ejercicios de Compose que empieza esto ser algo que decimos, sí, un código mantenible, hacer nuestro UI, pero empieza a crearse funciones de 100 líneas, de 150 líneas, que al final uno dice, listo, Compose nos trata de que sea, como dices tú, composable, o sea, diferentes funciones que se pueden componer y hacer algo más reutilizable, más fácil de mantener, pero cuando empezamos a construir de esta forma, empieza a, a ir en contra de estos principios que nos quiere dar Compose. Así que para mí una de las grandes ventajas, no de Compose, sino de la forma, si no hay unos guidelines claros, si no hay unas buenas prácticas desde antes, puede que los grandes beneficios que nos va a dar Compose los eliminemos nosotros mismos con nuestras malas prácticas, se puede decir. ¿Qué piensas tú o qué ves alguna otra, si ves alguna desventaja con Compose? Pues Juan, a ver, Compose está digamos que a disposición de todos los desarrolladores. En su versión alfa estuvo un poco más de un año, ¿cierto? Con las evoluciones, hace un par de semanas subió a versión beta. Y digamos que durante el año anterior y este no había hecho nada a profundidad con Compose, ¿cierto? Entonces, digamos que una opinión que yo diga, ve, he vivido esto y me ha parecido como medio que se puede mejorar, no tengo como un dato muy particular. Coincido con tu respuesta 100%, pero también digamos que viniendo también un poquito con un background del trabajo con Flutter, donde la forma de trabajar con los widgets Mm, stateful, stateless y la forma en que se tiene cada uno de los widgets, sí, puede crecerse un poquitico tus activities, que es donde pones todas, defines tus funciones composable, pero hay que empezar a definir ciertas estructuras, donde que defino yo como algo reutilizable, entonces lo podría ubicar mis funciones composable reusables, ¿cierto? Haz de cuenta, no sé, unos ítems para una aplicación donde tenés n listas, pero cada ítem de la lista los muestras en pantallas diferentes, no vas a hacer diferentes ítems para cada pantalla. Podrías correcto. hacer una sola función composable definiendo ese ítem y lo reutilizan en las diferentes pantallas. Pero sí, digamos que cada pantalla puede tener, dependiendo de su complejidad y dependiendo de la forma en que estemos trabajando nuestras funciones composable, la forma de distribuirlo de la mejor manera. Entonces, es una tarea que Exacto. va a ser constante, un refactor constante para indicar la forma en que podemos trabajar más adecuadamente las cosas. Y no solamente con más o menos líneas. Es que el tema de Compose con su visión declarativa también cambia un poquito el paradigma en que nosotros vemos las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿desde qué punto de vista? Hay unos términos muy interesantes, que es el término de recomposición, ¿cierto? El recomposition y el término de hoisting, que es Exacto. la forma de definir funciones composables, pero lo suficientemente, digámoslo así, entre comillas, bobas, que solamente lo que ellas hacen, lo que ellas van a recibir, con tal de no tener lógica interna, ¿sí? Entonces, mientras un componente pueda recomponerse fácilmente, nos va a dar una eficiencia. Y eso no tiene que ver si es corto o largo, pero la forma en que lo escribimos con un unidirectional data flow es definiendo en su estructura de, de parámetros de entrada qué elemento va a cambiar de estado y qué función es la que va a llevar a cambiar ese estado, nos va a llevar a nosotros a definir cada vez funciones mucho más mantenibles y podemos gestionar ese código que puede ser muy grande en diferentes trozos que podemos reubicar mucho mejor. Pero la experiencia nos lo va a ir Exacto. dando Juan, la experiencia nos lo va a ir Exacto. dando y vamos a ir mejorando en ese tipo de cositas. Exacto. Para terminar este video, quiero también dejar y hablar por último es acerca como de estas propiedades o características importantes que nos da Compose. Voy a empezar con algo que es contenido dinámico. Y es porque ya es Kotlin y como es Kotlin puedes hacer todo lo que puedas hacer en Kotlin. Así que puedes recorrer una lista, puedes hacer un if, puedes hacer todo lo que quieras ahí para crear ese componente o ese composable que al final es una parte de la UI, pues lo puedas realizar de la forma como tú desees, como de esa forma dinámica, que a veces
es compleja, que no es posible en lo actual por lo rígido que es. Entonces, digamos, algo que me fascinó es que pueda crear una lista y no tener que hacer un recycle view como hacíamos antes, y un adaptador, y un view holder, y todo este tipo de cosas que hacíamos antes, simplemente es recorrerlo y usar un composable para poder pintar los diferentes items de nuestra lista. Entonces, este contenido dinámico se hace muy interesante. ¿Y qué acerca esto de otra propiedad importante, esto recomposition o recomposing, que ya no hablaba Carlos? Quiero agregar un poquito ahí y de pronto Carlos también los pueda complementar, es que esta nueva forma de hacer UI con Compose, pues no es una forma inventada tampoco por Android ahora, es un paradigma o una forma de hacer UI que ya lleva años, que como dice Carlos, en Flutter ya lo llevan haciendo, en otras plataformas como React lo van haciendo y así sucesivamente, y pues ahora Android se metió en esta nueva ola de programación de UI declarativa, y por eso crea este framework de Compose. Y esto lleva a que hay que pintar la pantalla y lo que hace es regenerar la pantalla desde cero, la vuelve y la pinta cada vez que requiera. Sin embargo, el framework de Compose es inteligente y lo que hace es decidir qué composable, qué partecita cambió dependiendo de sus datos, porque esos composables no tienen estado como lo teníamos en los widgets, pero lo que cambia su forma de presentarlo, de pintarlo, es los datos. Entonces, lo interesante del framework es que es inteligente y dice, listo, esto cambió los datos, así que voy a pintar esta partecita, más no te voy a pintar todo, porque si no sería, pues, algo muy costoso a nivel de procesador, de memoria y uso de batería y demás. Entonces, la recomposition es eso, saber qué partecita se va a pintar, qué partecita se va como a volver a generar, dependiendo de los datos, que los datos cambien. ¿Sí? Entonces, ese es otro concepto importante en Compose y no sé si quieras agregar algo más acerca de esto, Carlos. No, ahí lo dijiste completo, Juan. Lo único ahí es que, a ver, Jetpack Compose tiene su compilador propio. Es hecho en Kotlin, Jetpack Compose. Tiene su propio compilador en Kotlin y un compilador que se encarga justamente de tener presente este tipo de escenarios para volver la pantalla más eficiente, ¿cierto? Y lo otro que quería ahí complementar es que al ser propio de Kotlin, como ya lo había mencionado, Jetpack Compose, las composable functions de Jetpack Compose son unos DSLs. Entonces, ahorita decías que Exacto. sí, no tengo que lidiar con la Recycler View, no tengo que lidiar con el View Holder, no tengo que lidiar con nada de eso. Y efectivamente, porque ya hay funciones, unos DSLs que realmente nos envuelve toda una funcionalidad interna que nos permite con una función composable hacer absolutamente lo mismo que antes teníamos nosotros para crear una lista, tener el adapter, tener la Recycler View, tener el item, tener el view holder, patrón view holder y todo eso. Entonces, sí, nos libera de muchas cosas, pero no por eso nosotros debemos descargar toda la responsabilidad en el framework, sino que también nosotros tendríamos la responsabilidad de eventualmente garantizar para poder hacer un mejor proceso de recomposición que estemos haciendo lo suficientemente stateless cada uno de nuestras Exacto. funciones composable para que pueda trabajar de una forma más eficiente y la recomposición sea más eficiente y el proceso de hosting sea mucho más eficiente también. Exacto. Cerremos este episodio. Yo iba a cerrar con la pregunta anteriorito, con los comentarios, pero quiero cerrar con una pregunta a Carlos. ¿Qué piensas en el futuro de Compose? O sea, el XML definitivamente va a eliminarse. Vamos a convivir con los dos. ¿Qué piensas que va a ser el futuro de los programadores de Android? Y si nos estás viendo, escuchando alguna desarrolladora, desarrollador que está empezando, ¿qué consejos le das? ¿Que revise XML o que una vez empiece por Compose? Otra de esas preguntas también bonitas. Hace como 15 o 20 días hubo una especie como de discusión en el mundo Twitter bajo el hashtag Jetpack Compose, porque le preguntaban a uno de los ingenieros de Android, hey, ¿qué pasa? Le hacían la misma pregunta. De si alguien va a empezar que se vaya por XML o que se vaya por Jetpack Compose, y él decía, no, Jetpack Compose.
Pero entonces, digamos que es una visión que es muy poco amplia, sin querer decirle a él pues que tiene visión poco amplia, sino que su respuesta fue poco amplia porque ¿cuántos llevamos desarrollando con Android? Yo empecé a desarrollar con Android en 2012 más o menos, cuando estaba en la versión 2.1, 2.2 Mm, y yo desde la 4. XML venteado. Ah, Y eso fue 2012. Hoy estamos 9 años después, ¿cierto? Entonces mira que 9 años donde han existido aplicaciones que todavía siguen trabajando con XML. ¿Qué pasa con todo ese pasado? La gente que va a empezar y a entrar de nuevo al mundo o entrar por primera vez al mundo de Android, seguro que va a entrar con Jetpack Compose. Pero ¿qué pasa cuando consiga su nuevo trabajo? ¿Cierto? Y no tenga experiencia con los XMLs y normalmente muchas aplicaciones van a empezar a tener como ese claro, tipo de legacy code con XMLs. Entonces al final te toca hacer ahí el doble esfuerzo, personalmente. Para nosotros que veníamos toda la vida de XML y estaba empezando Jetpack Compose, estamos haciendo el doble esfuerzo de poder entender cómo se hacía todo con XML de la mejor forma y poder entender cómo se hace de la mejor forma todo con Jetpack Compose. Quien vaya entrando probablemente bajo demanda o todo le va a tocar aprenderlo así. No te digo que mientras estudies Jetpack Compose al mismo tiempo que XML, no. Puedes estudiar Jetpack Compose, pero cuando te toca enfrentarte con las cosas, te va a tocar enfrentarte y ahí es el momento preciso exacto. para decir, es un XML, listo, iremos a ver qué tal es. Exacto, totalmente de acuerdo. Y estos días me mostraba una amiga una aplicación que empezó a desarrollar, que de una empresa que es grande de Estados Unidos, no puedo decir el nombre acá, pero me mostraba el código y es Java, usan MVP, eh, o sea, usan SQLite como lo hacíamos antes, así que estamos en eso. Y si esto pasa ahora, que supuestamente decimos que ya todo es Kotlin y demás, y que tenemos los Jetpack Architecture Components y todo este tipo de cosas, pues en 5 años, como dices tú, hay aplicaciones que van a seguir con su XML, además porque el CEO de la empresa o el gerente de ingeniería, pues él sí, Compose, chévere, bacanísimo, pero pues no necesitamos cambiarlo ahora, o sea, es una aplicación que llevamos 3 años Sí. por la moda, no vamos a cambiarlo y porque sí. Entonces, muy, muy, muy acertada tu respuesta y sí, eh, Pero, hay que aprender las dos claro, cosas. pero creo que en el corto plazo hay convivencia entre las dos. Puedes tener una Correcto, aplicación que tenga Jetpack Compose, algunas activities, algunas vistas, pero otras las puedes tener en XML. Y supongo que hará parte también como de ir corrigiendo la deuda técnica en el momento en que Jetpack Compose ya esté totalmente publicada, no en versión beta ni release candidate ni nada, sino ya en su versión estable, totalmente estable. Porque mira que hoy Jetpack Compose incluso ni siquiera lo podemos desarrollar en un IDE que está estable. Hoy lo desarrollamos en una versión Canary. Entonces, exacto, sí, o sea, vamos a tener que empezar a convivir y en algún momento esa deuda técnica de un lado para el otro hay que irla disminuyendo. Entonces, hace parte del día a día. En un del día a año, día. probablemente todo el nuevo que empiece llegará muy bien en Compose, pero cuando tenga que enfrentárselo con XML, le tocará meterle un poquitico la mano y aprender Claro. más. Bueno, gracias Carlos, gracias por estar en este primer video de nuestro playlist de Compose. Vamos a hacer diferentes videos. Este es simplemente el inicio. Queremos debatir y hablar sobre Compose, pero en el próximo vamos a hacer ya temas más prácticos para que veamos la evolución de cómo crear una aplicación de Compose desde cero. Así que, chao, chao. Gracias Carlos. Nos vemos en otro video.